Le puse un nombre a mi inseguridad. Le di una cara, ojos y una voz. Cuando la invoco siempre acude a mi llamado, y así puedo hablarle y sentirme acompañado cuando quedo frente a una decisión. A veces pienso mucho. Esto me pasa cuando pienso demasiado. 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 Le puse un nombre a mi soledad, a la nostalgia, al miedo y al dolor. Y así cuando aparecen como sombras en mi espalda, puedo enfrentarlos solo, sin escudo y sin espada, porque también le puse nombre a mi valor. A veces pienso mucho. Esto me pasa cuando pienso demasiado. 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 Y así mis temores reconocí, los enfrenté y pude dormir. Los puedo nombrar y los puedo ver, les puedo hablar y los puedo oír. Y así dejé de huir, de ser su rey, y los bauticé con los nombres que yo mismo les elegí, para que fueran como un talismán que me protegieran del mal. Qué difícil es a veces comprender quién es quién. Esto me pasa cuando pienso demasiado. 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 Estoy grabando el capítulo 6, símbolo y función simbólica. En el transcurso del proceso de individuación, el sujeto se enfrenta a todo tipo de conflictos intrapsíquicos, que son la condición de su evolución, cualquiera que fuera el nivel de su desarrollo. El de la integración de la sombra o del ánima, animus, siempre se trata en el seno del yo, de la confrontación entre elementos opuestos, incompatibles, pero que forman parte de su realidad interior. Este conflicto procede de la función trascendente, que resulta de un doble movimiento: la expresión de los factores inconscientes por el sesgo de la imaginación activa, de los sueños o de los síntomas, y la reacción de lo consciente ante estas manifestaciones, en general mediante el refuerzo de los valores del yo, que se teme ver. Con razón, se quiebra el equilibrio de su coherencia. Poco a poco, si el sujeto tiene la valentía de mantenerse en la confusión y el vacío que suscita tal situación, las tensiones se organizan y otorgan al yo una nueva dirección. Esta orientación inédita y original, tercer término de la conjunción de los opuestos, suele aparecer en forma de símbolo.
con suma razón. El símbolo, expresión directa de la conjunción de los opuestos. El símbolo adquiere sentido en la dialéctica y la relación de compensación consciente e inconsciente. Siempre aparece en un periodo de conflicto psíquico, de tensión interna, de cuestionamiento personal o de desorientación. Cualquiera que fuere la forma en la que se presente, imagen, impresión súbita, afición por un objeto, encuentro, acontecimiento, la acción del símbolo genera un sentido de vida que conduce a que se reúnan términos separados. Ligado a la fuente energética inconsciente, arquetipo, el efecto de sentido que acompaña a tal experiencia se impone y, sin embargo, escapa a la razón. Se trata, ante todo, de una experiencia emocional, conmovedora, luminosa, que da forma a una emoción. Entre todas las imágenes que acuden a los sueños y en los fantasmas, se reconoce un símbolo por su cualidad emocional, es decir, según la manera en que sorprende al sujeto. Para que la imagen adquiera plenamente valor de símbolo, tiene que movilizar la función sentimiento. La condición de nacimiento del símbolo es el vacío. Echa raíces en el espacio entre los dos opuestos de un conflicto, y de ahí la importancia del respeto por las fases depresivas que se producen en el transcurso de un análisis. Es propio del símbolo, en su aspecto irracional, mantener juntas las energías contradictorias. Constituye esa zona fronteriza, en donde los actos humanos acaban articulándose a partir de las energías y los complejos autónomos del inconsciente. Considerado como signo evocador y estimulante, el símbolo permite la evolución interior. Es la energía de la renovación, en relación con el arquetipo activado, a la vez que la forma misma que asume esta energía, perteneciente al individuo. Es a la vez continente y forma de una carga emocional. A través de él se revela la naturaleza original del sujeto, sus instintos y su manera particular de pensar, pero su expresión sigue siendo dominio de la naturaleza, extraña e incomprensible para nuestra razón. Para captarla, estamos obligados a traducirla a los términos y los conceptos racionales de nuestro discurso. El mensaje que porta nunca es dado directamente, y su desciframiento solo puede ser efectuado por la persona concernida a partir de su simbología personal. El proceso de simbolización es, ante todo, un acontecimiento corporal. Es lo vivido a nivel emocional, en lo más profundo del cuerpo, de la confrontación de los opuestos. De esta alteración del orden establecido va a poder nacer la solución original. El tercer término, símbolo de la trascendencia del conflicto, la denominación, la puesta en palabras del símbolo señala el fin del proceso. La palabra no es el símbolo sino el signo de la simbolización, que habrá de inscribir el tercer término, en tanto que nueva manera de ser en el yo consciente, actualizando así todos los potenciales creadores y evolutivos del sujeto. Si bien existen símbolos universales que se refieren a una dimensión colectiva, los símbolos que aparecen en la vida de un sujeto tienen, en la forma inmediata que adquieren, una dimensión estrictamente individual, y más allá de la forma, se inscriben también en un momento dado de la vida del sujeto, y adquieren sentido en un conflicto que le es específico, en el encuentro con el símbolo, teniéndose en cuenta todos los aspectos de que es portador. En el transcurso de una imaginación activa, por ejemplo, el sujeto entra en contacto con la dimensión trascendente de los contenidos inconscientes. Pero al igual que todo lo que es inconsciente, la forma que asume no significa nada más que una posibilidad. Surgido del inconsciente, es portador de su ambivalencia, divino, a la vez que demoníaco. Le devuelve al yo consciente la forma de posición, la elección de qué sitio otorgarse en su vida, la elección de qué sitio otorgarse en su vida cotidiana y saber elegir la polaridad que mejor convenga a su realidad. Entre el mundo interior y el mundo exterior, le devuelve también la triple responsabilidad de dejar ocurrir, considerar y tomar posición. Dejar ocurrir es aceptar el vacío en sí, mantenerse en esa especie de momento en suspenso, en el núcleo del conflicto, cuando se tiene la impresión de que nada se mueve y que nada puede moverse. Es una actitud que casi corresponde a la fe. Considerar es reconocer al símbolo en tanto que tal,
aceptando los estragos emocionales que provoca en nosotros, y tomar contacto con sus diferentes aspectos, los diferentes posibles de que es portador. Tomar posición es vivir la individualidad frente a lo colectivo del símbolo, o sea, aceptar y retener. De entre todas las direcciones posibles que propone, solamente una. Es también aceptar todos los cambios que las ediciones van a producir forzosamente, pero se devuelve a sí mismo al yo consciente la renuncia a todas las posiciones imaginarias ideales o grandiosas portadas por el símbolo que corresponden al inconsciente colectivo. La diferenciación de los sentimientos es lo que permite discernir entre las informaciones que llegan a través del símbolo de manera vasta y confusa, y percibir así los signos de lo que puede ser la mejor elección. El sujeto no puede contar sino consigo mismo, con sus impresiones íntimas, para distinguir la vía que le es propia entre los posibles del símbolo. A partir del sentimiento, el sujeto se encuentra implicado en su propia evolución, tomando contacto con el peso de su realidad interior. Se trata de asumirse exactamente a sí mismo, permaneciendo en los límites de la propia individualidad, sin ninguna referencia posible a lo cultural, a lo social o a lo colectivo. Función simbólica. La función sería, pues, a la vez, la capacidad humana de acceder a la conciencia individual y a la aptitud para convertirse realmente en sí mismo. Aptitud del individuo para acceder a su verdad como persona y como sujeto, pero al mismo tiempo, cuanto más conquista su cualidad de sujeto, en mayor grado sus relaciones con los contenidos colectivos inconscientes le vinculan al mundo. Aquí es donde confluyen mundo interior y mundo exterior. La vida psíquica se estructura en y mediante el lenguaje y la relación con el prójimo. A ello se debe que fuera del símbolo no pueda haber comunicación ni acceso a la posición de sujeto. Lenguaje e intercambio constituyen la matriz y la herramienta de la función simbólica. En ella es donde se elaboran, se organizan y funcionan todos los modos de comunicación. En la historia de la humanidad, los elementos de comunicación, se trate de palabra, gestos, gráficos, mímica, han sido símbolos antes de ser signos. En y mediante esta función simbólica, el niño accede a los diferentes modos de comunicación. El lenguaje antes de ser palabra, el juego simbólico, el dibujo antes de ser escritura. En y mediante esta función simbólica, funciona la conciencia diferenciadora que se afianza en el cuerpo, en lo vivido corporal, y que va del instinto al espíritu, empleando esquemas organizadores propios de la especie humana. La evolución de la humanidad. El proceso de evolución y de individuación a que da acceso a la función simbólica representa en cada individuo un nuevo esfuerzo del espíritu humano para comprenderse mejor a sí mismo. Todo lo que la humanidad ha venido elaborando en el plano psíquico constituye el contenido perceptivo en el que el individuo se apoya para continuar la evolución. Todo progreso cultural es, psicológicamente, una ampliación de la conciencia, y puesto que una conciencia no puede realizarse de otro modo que mediante discriminación, se suele comenzar por la individuación, es decir, que un individuo aislado que haya tomado conciencia de su originalidad abre un camino que todavía no ha sido trillado. Para esto necesita, en primer lugar, decididamente, fuera de toda autoridad y de toda tradición, tomar contacto con su realidad fundamental y dejar que acuda a él la conciencia de que es diferente de los otros. Si consigue revalorizar en la colectividad la ampliación de su propia conciencia, ofrece mediante la atención de los contrarios el impulso que la cultura necesita para progresar. La función simbólica asegura la fecundidad de las fuerzas de renovación y de evolución frente a las fuerzas conservadoras de la libido del yo, que tienden a mantenerse en la reiteración del orden establecido. Ella puede manifestarse tanto en el plano individual como en el colectivo o social. Es la creatividad del grupo. Conclusión. La obra de Jung no puede ser entendida fuera de esa noción de totalidad que sitúa al individuo en el núcleo de su historia personal, de su línea familiar, de la sociedad en la que vive, en el corazón de la humanidad también, en sus relaciones permanentes que modifican su ser y su manera de ser en el mundo. Esta concepción del devenir humano que Jung ha formulado con la expresión proceso de individuación no se puede captar verdaderamente sino a través de una experiencia que engloba cuerpo y espíritu. Una lectura intelectual puede aportar algo, es verdad,
pero solo se captará todo su sentido en la resonancia íntima, la emoción profunda que una idea, una palabra, una frase provoca en lo más recóndito de uno mismo. Por supuesto, cada concepto citado en esta breve exposición merecería ser desarrollado, comentado y enriquecido con ejemplos. Pero si hemos generado en el oyente el deseo de ir más lejos en el descubrimiento del psicoanálisis junguiano, entonces el objetivo de esta obra está logrado.